ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bienvenidos a esta nueva edición de vuestro programa Las Prácticas del Islam, un programa donde vamos a estudiar juntos, inshallah ta'ala, las nociones básicas de las prácticas o de los actos de adoración prescritos en nuestra maravillosa religión. Hemos hablado hablamos en los dos capítulos anteriores de nociones básicas, de la importancia del conocimiento, de la importancia del estudio de la religión, de la importancia de conocer bien los fundamentos básicos de la religión, y hemos hablado también de algunas características específicas de la adoración en el Islam, de rasgos distintivos, de características que destacan el aspecto de la adoración en el Islam. Seguimos hablando de nociones básicas porque nos van a ser de muchísima ayuda luego cuando entremos en materia y cuando entremos en los detalles de las prácticas que vamos a estudiar, inshallah ta'ala, relacionadas con la purificación, los rezos, el ayuno, la limosna obligatoria, el azaque y la peregrinación a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, y con los detalles de cada una. Unas de las nociones básicas y imprescindibles que hay que tocar o hay que tratar o hay que intentar aclarar al inicio son los aspectos de algunos términos, la terminología, sobre todo en el aspecto técnico. Intentar diferenciar entre lo que es el sharia y entre lo que es el fiqh. Nosotros estamos hablando ahora de las prácticas, y las prácticas son parte del derecho jurídico, del fiqh al-islami, y la sharia es el conjunto de todas las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y todos los bloques y todos los aspectos de la vida que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado a través de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. La sharia se suele traducir normalmente como la ley islámica, y el fiqh al-islami también se traduce también de vez en cuando, o la mayoría de las veces, como la ley islámica, y un término no tiene nada que ver con el otro, no son sinónimos en la lengua árabe. Sharia es una cosa y el fiqh es otra cosa. El fiqh en árabe es entender, o es la comprensión de la intención de hacer algo, y técnicamente hablando es la ciencia o las bases de una ciencia con la cual se deducen las prácticas o determinados actos en el Islam deducidos de sus argumentos. العلم الذي تستنبط به الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية. Deducimos los hechos, deducimos la ciencia con la cual deducimos esos actos de adoración extraídos de sus argumentos religiosos, como pueden ser las fuentes de legislación que vamos a mencionar también. Y la sharia es el conjunto de todas las normas, las leyes del Islam, tanto en el aspecto de adoración como en el aspecto de la creencia, como en el aspecto de trato, como en el aspecto del orden general de toda la vida humana, tocando los aspectos sociales, jurídicos, económicos, políticos, de creencia, de trato, todos los aspectos de la vida humana, y todo el conjunto de esas leyes y de esas enseñanzas y de esas órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esos son el sharia. Y hay algunos que también quieren limitar o intentan limitar la sharia en el aspecto de la aplicación de los castigos, cuando se habla del aspecto penal, y eso es también uno de los errores que se suele cometer, sobre todo en los medios de comunicación occidentales, que
cuando hablan del aspecto de la Sharia o cuando hablan de la Sharia en un contexto se refieren a la aplicación del castigo o al aspecto jurídico penal en el Islam. Y el Sharia es el conjunto de todas las normas, pero el fiqh es una parte de esa Sharia específica y es una parte, es un dominio relacionado con el aspecto de la adoración, cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, cómo llevar a cabo las prácticas, y esa ciencia se llama el fiqh. Y el término es la comprensión. De hecho, hemos mencionado el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din". A quien quiera Allah que le dé conocimiento, a quien quiera Allah que le desee el bien, le da entendimiento, le instruye, le da comprensión de la religión. Entonces, al-fiqh literalmente significa comprensión y técnicamente es la ciencia o el conjunto de las normas con las cuales deducimos los estatutos legales extraídos de sus argumentos legislativos. Y el Sharia es el conjunto de todo eso, todos los aspectos de la vida humana, todos los aspectos espirituales, rituales y de trato social o personal. Una de las diferencias entre el Sharia y el fiqh es que el Sharia son bases, son fundamentos inamovibles, inalterables, no varian, son los fundamentos del Islam, las bases o la estructura sobre la cual está basado todo el conjunto de las normas del Islam. El fiqh es un aspecto variable que depende de muchísimos contextos, depende de los argumentos, depende del contexto en el cual se aplica, depende de la interpretación y depende de los propósitos y de las circunstancias en las cuales hay que aplicar esos juicios. El fiqh es algo variable y el Sharia es algo inamovible, inalterable, que no se puede cambiar porque son las bases fundamentales del Islam, son las nociones fundamentales del Islam, son los pilares del Islam, son los fundamentos básicos sobre los cuales se basa todo el conjunto de la ley islámica. Pero el fiqh es un aspecto de interpretación de determinados hechos extraídos de a veces argumentos directos, a veces de razonamientos, a veces de analogía que vamos a mencionar inshallah ta'ala, y es también un aspecto que se afecta por el contexto contemporáneo, por el contexto social, por el contexto económico y por las circunstancias de necesidad y de excepcionalidad, si está bien dicho. Entonces hay que tener en cuenta, inshallah ta'ala, estos aspectos de definiciones, porque a lo largo de nuestro estudio, inshallah ta'ala, y de compartir con vosotros esos conocimientos básicos, tenemos que tener en cuenta algunas terminologías importantes en este aspecto, como puede ser la diferencia entre algunos términos básicos, porque la traducción a veces no es tan fiel como digo siempre. Entonces, Sharia es el conjunto de todas las normas del Islam, todas las leyes, tratándose de todos los aspectos de la vida, y el fiqh es el derecho jurídico, es el aspecto, y cuando estamos hablando del apartado de las prácticas, porque solamente nos vamos a limitar en este espacio de hablar de las prácticas, inshallah ta'ala, de adoración, fiqh al-ibadat. Al-ibadat nos referimos a los actos de adoración, a los actos rituales, a los actos de prácticas físicas que incluyen rezo, recuerdo, purificación, limosna, todo lo relacionado con un esfuerzo físico, todo lo relacionado con prácticas físicas o materiales que tiene que llevar el musulmán a cabo a lo largo del día o a lo largo del año, a lo largo de determinados horarios o tiempos, tal como Allah subhanahu wa ta'ala se lo ha prescrito. Entonces, este es uno de los aspectos que debemos tener en cuenta. También cuando hablamos de los estatutos legales, de al-ahkam al-shar'iyya, tenemos que tener en cuenta también que en el Islam hay diferentes grados, hay diferentes consideraciones en este aspecto. No todos los estatutos legales, no todos los juicios, no todos los actos tienen la misma consideración en el Islam, y este es uno de los errores que cometen los musulmanes algunos musulmanes a la hora de tratar o a la hora de aplicar su religión, y también es uno de los errores que suelen cometer los que se acercan al conocimiento islámico o quieren conocer más profundamente el Islam.
En el Islam no todos los actos son considerados de igual manera. Hay actos que son obligatorios, hay actos que son recomendables, hay actos que son totalmente ilícitos, hay actos que son lícitos, actos que son reprobables o odiosos o desaconsejables. Hay actos que son pues, recomendados en el sentido de que son buenos de hacer, que son modales, que son hábitos saludables, pero que no llegan a ser una práctica religiosa, pero ahí depende todo de una intención, tal como hemos mencionado en el capítulo anterior. La intención es básica en el Islam. Cualquier acto en el Islam tiene que ir acompañado de una intención, y esa intención es la que determina el valor de ese acto. Toda nuestra vida, como hemos dicho en el segundo capítulo, es dedicada a Allah subhanahu wa ta'ala, y el musulmán tiene que entender el aspecto de la práctica o de la adoración con esa dimensión tan amplia. Toda nuestra vida gira en torno a buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador y el creador de la misma vida, y intentar encauzar esa vida en la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala puede convertir actos tan normales, hábitos tan cotidianos en actos de adoración, porque la intención de dedicárselos a Allah subhanahu wa ta'ala es la que importa en todo esto. Entonces, pero cuando hablamos de el aspecto jurídico, es decir, cuando hablamos de la consideración técnica de esos hechos, hay que distinguir entre lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Que lo hagas con la intención de dedicárselo a Allah es una cosa, pero considerarlo o obligar a alguien que haga algo sin que la religión lo determine como obligación, eso es un gravísimo error. Entonces, los estatutos legales en el Islam son 5. Tenemos actos que son obligatorios, actos en el sentido de ser lícitos, pero tenemos que hacerlos obligatoriamente, y actos que son ilícitos, que tenemos la obligación de evitarlos. Actos lícitos obligatorios en el sentido de tenemos y debemos de cumplir con ellos, como pueden ser las oraciones obligatorias, como puede ser el ayuno del mes de Ramadán, como puede ser el buen trato a nuestros padres, como puede ser el buen comportamiento hacia los vecinos, y muchísimos aspectos. Estamos hablando no solamente de rituales, pero también de todo el conjunto de los actos de adoración, como pueden ser los de comportamiento también. Y ilícitos en el sentido de evitarlos, pues no debemos tomar el alcohol, no debemos mentir, no debemos dar testimonio falso, no debemos asociarle copartícipes a Allah subhanahu wa ta'ala, todos los actos que Allah subhanahu wa ta'ala nos llama a evitar. Esos son ilícitos, haram. Y obligatorios, wajib, que es halal. Y luego tenemos lo recomendable, el mubah o el mandub, o también se llama en algunos contextos sunna del profeta sallallahu alaihi wa sallam, y hay diferentes grados y diferentes clases que inshallah ta'ala poco a poco en su momento se irán aclarando. Y también tenemos al makruh, lo odioso o lo reprobable, que debemos evitar, pero no es lo mismo que al haram, lo ilícito. Y luego tenemos el mubah, como hemos mencionado antes, algo que es permitido, que podemos hacer, pero no entra en el aspecto de la adoración o de la obligación. Dentro de las obligaciones también hay diferencia entre una obligación individual, fard ain, y fard kifaya, obligación solidaria o obligación comunitaria. Cuando es una obligación individual, le corresponde a la misma persona cumplir con ese deber individual, y será quien rinda responsabilidad por ese acto, si lo ha hecho o no lo ha hecho. Cuando es una obligación comunitaria o solidaria o eximitoria, si se puede decir, en este sentido, con que la haga una parte de la comunidad, la otra no se responsabiliza, pero sí debe alguien de la comunidad cumplir con eso, y inshallah ta'ala con el tiempo lo vamos a ir aclarando. El aspecto de la sunna también hay que tener en cuenta la diferencia del término. O sea, la sunna para los sabios del hadith es una cosa, y para los sabios del fiqh, del derecho jurídico, es una cosa, y para los sabios de usul el fiqh, de los fundamentos del derecho jurídico, es otra cosa. As-sunna para los sabios del hadith son los dichos del profeta sallallahu alaihi wa sallam,
y los hechos del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus aprobaciones. Y también sus características y sus modales y sus costumbres, sallallahu alaihi wasallam, y también la descripción que le han dado al profeta sallallahu alaihi wasallam y su vida, su sira, sallallahu alaihi wasallam, su biografía. Todo lo que le pertenece al profeta sallallahu alaihi wasallam, tratado por la parte de los sabios del hadith, eso es la sunna, sus dichos, sus hechos, sus aprobaciones y todo lo que gira en torno a su biografía. قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتقريره وأوصافه الخلقية والخلقية, sus modales, su carácter صلى الله عليه وسلم y también pues sus características corporales y físicas y todo lo que gira en torno a las etapas de su vida. Eso es un aspecto muy amplio de la sunna. Cuando se habla de la sunna en el hadith se refieren a eso. Pero cuando hablamos del contexto del derecho jurídico, estamos hablando de otro aspecto. La sunna para los fuqaha, para los sabios del derecho jurídico, los que se especializan en el aspecto de fiqh, cuando hablamos de sunna, cuando dicen este acto es sunna, se refieren a que no es obligatorio, a que es un hecho que ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, o lo ha dicho o lo ha aprobado, pero sin darle la connotación de obligación y sin que haya una prueba que determine que es obligatorio, que es un hecho recomendable, que conlleva una recompensa más por el hecho de seguir los pasos del profeta sallallahu alaihi wasallam, que contiene una sabiduría, que contiene, inshallah ta'ala, varios aspectos que le pueden beneficiar al musulmán, pero no llega a ser obligatorio. Entonces hay que diferenciar entre la sunna. Cuando se habla de sunna, por ejemplo, pueden ser las oraciones voluntarias, sunan al-rawatib, después de los rezos obligatorios, las dos rak'at del fajr, al-witr, un montón de aspectos que vamos a tratar inshallah ta'ala. Estos son sunna, pero en el aspecto jurídico, en el aspecto del fiqh. Pero cuando estamos hablando del hadith, estamos hablando de todo el conjunto de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es una fuente de legislación para los otros bloques. Para los sabios del derecho, de los fundamentos del derecho jurídico, también pues lo tratan como una fuente de legislación y se limitan a los dichos, hechos y aprobaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. No se interesan por el aspecto de la vida, por el aspecto de sus modales, por el aspecto de sus hábitos cotidianos, porque lo que buscan es la parte de la fuente legislativa, como fuente de legislación. Buscan los hechos que marcan una orden, los dichos que marcan una aprobación o una negación, y las aprobaciones que permiten un hecho o lo desaproban. Estos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Son aspectos técnicos, pero lo estamos simplificando de alguna manera para que nos vayamos familiarizando con estos términos, porque nos van a ser de ayuda para entender algunos términos que vamos a utilizar inshallah ta'ala a lo largo de nuestros programas inshallah ta'ala. Otro de los aspectos también importantes que habría que aclarar en estas nociones básicas, en estos programas de introducción, son las fuentes de legislación. Como hemos dicho, el fiqh, el derecho jurídico, es la ciencia con la cual extraemos o deducimos los estatutos legales extraídos de sus argumentos. Esos argumentos tienen que tener un fundamento religioso, o sea, un faqih, un sabio del fiqh, cuando determina que un hecho es obligatorio, es haram, o es ilícito, es recomendable o es sunna, se tiene que basar sobre un argumento, y ese argumento tiene que tener una fuente legislativa, una fuente religiosa constatada por los sabios del Islam. Los sabios de los fundamentos del derecho jurídico, usul al-fiqh, han determinado las fuentes básicas para la ley islámica, sobre las cuales hay un debate y diferencias, pero hay 4 que son motivo de consenso entre todos, que son el Corán, la Sunna, la tradición profética de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ijma', el consenso entre los sabios, y el qiyas, que es la analogía. Y luego hay otras
otras fuentes que aplican las diferentes escuelas, donde hay diferencias a la hora de considerarlas válidas o no, a la hora de llamarlas de alguna manera o no, y ese es el origen de algunas discrepancias o diferencias o divergencia en la interpretación o en los juicios entre las diferentes escuelas jurídicas, y eso es importante saberlo porque luego nos ayuda a entender la diferencia entre los sabios en algunos aspectos. La primera fuente, la madre de todas las fuentes o la base de todas las fuentes es el Sagrado Corán, la revelación que recibió nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lo largo de 23 años en diferentes contextos y a lo largo de diferentes tiempos. Es la base de todas las otras fuentes y es la base de la vida musulmana, la vida islámica. Es el origen o es el resumen de ese camino que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para la umma islámica y para toda la humanidad. No hay diferencias en torno a la consideración del Corán como fuente básica de la legislación islámica. Hay consenso total entre todos los sabios del Islam y todas las generaciones de la comunidad musulmana desde profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta hoy en día y inshallah hasta el día del juicio final. No hay diferencia en considerar que el Corán, la palabra de Allah, es la fuente, la primera fuente, la fuente básica para el conocimiento islámico y para el derecho jurídico y para la ley islámica. Entonces nuestros sabios se basan primeramente sobre el Corán, sobre lo que dice el Corán. Pero el Corán en algunos contextos y en algunos pasajes, en algunos versículos, pues no determina claramente algunas cuestiones que viene luego a explicar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hay contextos generales, hay órdenes generales. En el Corán se nos ordena establecer la oración y se nos ordena cumplir con la oración, pero no viene el detalle de esa oración, cómo hay que llevarla, los tiempos, la manera de llevarla a cabo, cómo hay que corregirla. Todos esos aspectos nos lo enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en su sunna. Entonces la sunna es la explicación o la interpretación física, corporal, material de ese Corán y también una aclaración de los aspectos dudosos o de los aspectos generales o de los aspectos no determinados en el contexto coránico. La segunda fuente entonces sería la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que viene a ser también una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala en su mayoría, y en algunos aspectos es un esfuerzo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una interpretación propia pero avalada y aprobada por la aprobación divina de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. El profeta sallallahu alaihi wasallam no habla de su propio deseo, de su propio instinto, sino es todo lo que dice es revelación y todo lo que dice es aprobado por Allah subhanahu wa ta'ala, aunque sea en aspectos mundanales. Lo único que tenemos que diferenciar entre los aspectos de adoración y los aspectos de los hábitos cotidianos o del aspecto de los sunan y adab, o lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam como costumbre personal, que también trataremos en su momento. Otra de las fuentes es el ijma', el consenso entre los sabios, entre los sahaba radwanullahi alaihim y entre los sabios del Islam, pero también es un aspecto muy amplio que hay que tener en cuenta con sus pequeños matices, pero es un aspecto más de los fundamentos del derecho islámico, de usul al-fiqh. Pero también nos tenemos que familiarizar con este aspecto. Cuando se dice que hay consenso en torno a una cuestión jurídica, se refiere a que la mayoría de los sabios en el Islam consideran ese hecho de tal manera o han determinado que ese acto pues tiene esa consideración en el Islam, que es obligatorio, es haram, es tal, sobre todo las cosas básicas, las cosas que se consideran como pilares o como fundamentos básicos del Islam. Las cosas que son ramas o que son del furu', que son cuestiones secundarias, pues hay muchísimas diferencias, pero también basadas sobre aspectos que hemos mencionado antes, que son las fuentes, que son los argumentos y que son los contextos de cada hecho en sí mismo que ha considerado la escuela jurídica. Y luego la otra fuente también consensuada es al-qiyas, la analogía, es sacar un razonamiento basado sobre esas fuentes anteriores. Se nos plantea un hecho jurídico
que no está mencionado claramente en el Corán ni en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni hay consenso entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam en torno a él, pero tenemos la necesidad de buscar un estatuto legal relacionado con él. Entonces nos basamos, hacemos una analogía, hacemos un razonamiento basado sobre esas fuentes y extraemos o deducimos un juicio para ese hecho concretamente, y eso también es constatado o también tiene sus bases en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y en los hechos de as-sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Y luego hay otras fuentes, como pueden ser la búsqueda del beneficio, al-maslaha, el istishab, el madhhab al-sahabi, la opinión del compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, como puede ser también la costumbre, al-urf, como puede ser también shar'u man qablana, la legislación de las otras religiones. Todos esos aspectos hay diferencia entre los sabios en considerarlos o no, y cada escuela jurídica, como pueden ser las 4 principales que vamos a mencionar en su momento, cada una ha escogido o ha elegido esas fuentes como base de su opinión jurídica, sobre la cual se construyó toda una escuela jurídica, y por eso hay diferencias en torno a cuestiones en el fiqh islámico. Hay algunos, por ejemplo, nos vamos a encontrar en diferentes situaciones que hay diferencia en torno a un hecho en sí, en torno a un acto de adoración. Hay escuelas que lo determinan como obligatorio, otros lo determinan como recomendable, pero cada una utiliza un razonamiento diferente, pero basado sobre esas fuentes o entre las cuales no hay consenso entre ellas, inshallah ta'ala. Son aspectos técnicos, pero son nociones básicas que tenemos que tener en cuenta, inshallah ta'ala, para que entendamos mejor el aspecto de las prácticas en el Islam. Todavía no hemos empezado a tratar los aspectos de las prácticas. Esas son una especie de introducción para que nos sea más alcanzable, inshallah ta'ala, tratar algunos aspectos técnicos, y inshallah poco a poco vamos a ir adquiriendo ese conocimiento básico en torno al fiqh al-islami, al fiqh al-muyassar, las prácticas básicas del Islam, inshallah ta'ala. Con esto me despido por hoy, con la esperanza de veros inshallah ta'ala la semana que viene. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب